Perfecto. Continuamos, doctores. Les voy a compartir. Morning. Water. Si me confirman, por favor, que estamos con la pantalla Sí, compartida. doctor, sí se ve. Perfecto. Continuamos. Decíamos entonces, vean ustedes, eh, que este concepto de servicios públicos empieza a reconocer la importancia de conceptos como los mínimos vitales que se traducen y que se refieren a cierto tipo de necesidades colectivas sumamente básicas porque atienden directamente a la vida misma de las personas. Acceso al agua potable, al agua, por ejemplo. Entonces, necesitamos un mínimo vital que debe el Estado propiciar y prestar, mínimo vital. Por allá, la Organización Mundial de la Salud habla de que el Estado tiene que garantizar un mínimo vital de unos 100 litros diarios. Pues el Estado está llamado a garantizar al menos eso, un mínimo vital en el acceso a la salud, ¿de acuerdo? Porque tal vez si es que no me atienden a tiempo, no me estabilizan, puedo morir. Y yo necesito una atención al menos de estabilización médica. De lo contrario, ese mínimo vital no se ve satisfecho. Me asaltan, en ese proceso me apuñalan, una ambulancia me lleva a la casa de salud más cercana, privada. La casa de salud privada me dice, ya perfecto, ingreso por la emergencia, pero espere, ¿quién va a pagar esta cuenta? Pero el señor está apuñalado, no podemos hacernos cargo. Por favor, canalícele a una casa hospitalaria pública. En el transcurso, en el camino, muere. Entonces, a lo que vamos es que esos protocolos médicos propicien los accesos a mínimos vitales. Tomemos en consideración este tipo de situaciones. Y claro, lógicamente, nosotros nos hemos podido dar cuenta que en su momento, guiados por los procesos de privatización, los servicios públicos han tenido que dar un paso atrás. Sin embargo, con las necesidades actuales cada vez más evidentes, el pensamiento de los servicios públicos del estado de bienestar, inclusive con la vigencia de la Constitución del 2008, hizo propicio precisamente que los servicios públicos estén destinados y estén presentes para satisfacer necesidades sociales básicas, en donde lógicamente sea el Estado el que genere ese espaldarazo y propicie las satisfacciones correspondientes. Es un sistema dúctil y es un sistema tan dúctil que nosotros nos vamos a dar cuenta que los servicios públicos nacen del hecho social, como les decía, definitivamente. Pero no debemos olvidar que este concepto de los servicios públicos tienen varias fuentes, pues no. Fuentes. Una fuente enfocada principalmente en los derechos fundamentales. Salud, derecho fundamental a la salud, tenemos servicios públicos de salud. Tenemos entonces una fuente, los derechos fundamentales. Pero no solamente de esa fuente se nutren los servicios públicos, porque tenemos otros servicios públicos que están vinculados estrechamente, como los europeos los denominan los servicios públicos industriales. Nosotros los denominamos los sectores estratégicos. Eso quiere decir que los servicios públicos están vinculados también con los sectores estratégicos. Por ejemplo, un puerto, un puerto cumple un servicio público, claro, un aeropuerto cumple un servicio público, desde luego, tienen un impacto en la colectividad,
Ese impacto en la colectividad, lógicamente, tiene que ser regulado y controlado por el Estado. Entonces, acordémonos, fuentes, derechos fundamentales, los sectores estratégicos, pero también van a nacer de aquellas necesidades o problemas sociales claramente identificados en esos hechos sociales en concreto y técnicamente representados en la planificación nacional. Porque la planificación nacional va a realizar un estudio del estado de la situación nacional en donde reflejará esos aspectos focales problemáticos que requieren ser atendidos con servicios públicos. Acceso al agua potable, por ejemplo. Habrá comunidades en donde el 100% de la población no tenga el acceso al agua potable y sea necesario fortalecer la prestación de ese servicio. De acuerdo. Entonces tenemos fuentes de los servicios públicos basados precisamente en esta estructura de derecho social, derechos fundamentales, sectores estratégicos, la planificación nacional, pero también no nos olvidemos que tenemos una fuente bastante dinámica, muy interesante, que se refiere precisamente a eh, datos estadísticos en concreto, que en este caso son los datos del censo. Los datos del censo que periódicamente se realiza cada 10 años aproximadamente refleja el estado de la sociedad y que en algunos aspectos se puede visualizar muchas cifras que muy bien pueden ser tomadas como fuentes para el fortalecimiento de los servicios públicos. Acceso, por ejemplo, a la educación superior. Se puede visualizar en el último censo que un porcentaje significativo que va más allá del 50% de jóvenes que acceden a la universidad, no acceden a la universidad. Entonces, los que acceden a la universidad son grupos muy privilegiados, precisamente por los pocos cupos que el sistema de educación superior tiene en la práctica. Eso quiere decir que algo está pasando con los servicios públicos. Evidentemente, evidentemente, nosotros nos vamos a dar cuenta que este concepto trata de generar precisamente lo que les estaba diciendo anteriormente, la satisfacción de la necesidad colectiva, porque así se logra dignidad y bienestar al individuo, a la ciudadanía. Ciertamente entonces nos damos cuenta que este proceso de diálogo con nuestra asignatura, con nuestra materia, da cuenta de que es un pilar fundamental de la misma y que en ese proceso se ha ido integrando un conjunto de derechos fundamentales que necesitan ser promovidos, que necesitan ser fortalecidos. Pero lógicamente nosotros nos vamos a dar cuenta que en ese entramado institucional es la administración pública la que va a tener un rol fundamental porque solo ella va a tener que regular y controlar. Esas funciones de la regulación, de la vigilancia, del control, no se va a perder. El Estado no pierde esas atribuciones. Precisamente, nosotros vamos a ver que los principios de rectores que guían los servicios públicos van a ser siempre la calidad y la eficiencia. El concepto de calidad no es un concepto tomado a la ligera, es un concepto que se nutre precisamente por un enfoque altamente técnico. La calidad requiere el establecimiento, la vigencia de protocolos técnicos que guíen ese sector, que guíen esa prestación. Y si es que eso es así, eso para nosotros es altamente significativo. ¿Por qué decimos esto? Porque el principio de calidad y de eficiencia van a estar permanentemente y fuertemente vinculados con el título jurídico de imputación que posee la responsabilidad extracontractual del Estado, que es
la falla, falta o deficiente prestación del servicio público. Si un servicio público es deficiente, es porque la calidad del mismo no ha sido la adecuada. Pero ¿cómo pruebo yo que ese servicio público no tenía calidad? Precisamente yo deberé probar que los protocolos o las guías regulatorias de ese servicio no se cumplieron. Yo debo probar eso, un procedimiento jurisdiccional. Pero tomemos en consideración que a mayor regulación de los servicios públicos, yo voy a garantizar la dignidad del individuo, voy a garantizar la protección del consumidor, voy a asegurar la seguridad individual y colectiva, porque la administración pública está dispuesta para ello. Y tomemos en consideración lo siguiente. Los servicios públicos en la práctica, como está contemplado en el Código Orgánico Administrativo, van a ser unos servicios públicos directos, prestados directamente por el Estado, pero también servicios públicos indirectos, en donde vamos a visualizar que existen prestadores privados. Los prestadores privados, lógicamente, van a encargarse de ese tipo de actividades prestacionales a nombre del Estado. Y tomemos en consideración lo siguiente. Si bien es cierto, la responsabilidad del Estado es la provisión de servicios, porque hay obligaciones constitucionales que se deben cumplir, obligaciones constitucionales macro, nosotros no debe, o el Estado no puede pues hacerse cargo de todo, no debe tener el monopolio exclusivo de la prestación del servicio público de salud, no pues tendrá que apoyarse con terceros, servicios públicos indirectos. Lo propio con los sectores estratégicos, pues, ¿no? Sector estratégico, primordialmente, claro, de control exclusivo del Estado, de control, no dice de prestación misma, control, pero el Estado puede excepcionalmente, si es que la situación la amerita, generar modelos de concesión, apoyarse entonces con el sector privado, porque la infraestructura y la provisión de ese tipo de actividades requiere una colaboración económica importante, que a veces al Estado ya le desborda el aspecto económico. Y evidentemente, nosotros nos vamos a dar cuenta que en este proceso, eh, la protección de derechos humanos, la equidad social y hasta la seguridad jurídica son nuestros guías, pues, ¿no? Y cuando nosotros hacemos ese análisis de fondo, vamos a visualizar que para delimitar y sobre todo para generar ese análisis en concreto, vamos a ver que los servicios públicos como tal cumplen un rol fundamental dentro del Estado. Un rol que el Estado tiene que cumplir en el marco de los principios rectores: calidad, eficiencia, responsabilidad, obligatoriedad, universalidad, accesibilidad. Pero yo, cuando sufro un daño por una desatención en un servicio médico, yo tengo que visualizar qué principio de los servicios públicos se vio vulnerado antes de ponerme a analizar la violación, a qué derecho me afectó. Y lógicamente, en ese contexto, yo sí que tengo que analizar y mucho cuál es el rol que el Estado tiene que cumplir aquí, pues, ¿no? ¿Qué o cuál es el rol? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que el Estado tiene varios roles. Un rol en donde puede encontrarse un contrato de concesión, en donde el Estado lo que busca es ser un socio privilegiado con un agente privado y lógicamente, y en ese sentido, participará
de aspectos económicos, en el aprovechamiento de un recurso, por ejemplo. Entonces, un contrato de concesión de las frecuencias de la telefonía móvil. Claro, el Estado otorga esas concesiones. Esa concesión permite que esa empresa pueda prestar un servicio público de telefonía móvil. El Estado participará económicamente de esa actividad. Perfecto. Pero existen otro tipo de actividades, vean ustedes, que no necesariamente el Estado participa económicamente de aquello, pero sí que tiene que realizar una presencia, en concreto con permisos, con autorizaciones, con licencias de funcionamiento. Y ahí es cuando se abre un cúmulo de situaciones en donde eh, diferentes tipos de actividades pueden ser tomadas como servicios públicos, como servicios públicos. Por ejemplo, vean ustedes, en la ciudad de Cuenca tenemos muchísimos servicios de parqueos, de, de parqueaderos manejados, administrados por personas privadas, sector privado, parqueaderos públicos. Pero los parqueaderos ya evidentemente están vinculados estrechamente con el ámbito de la movilidad, el transporte, de tal manera que en este momento si todos los parqueaderos públicos cerrarían, porque así han dispuesto a haber el caos. Entonces el Estado sí que genera eh, una regulación y un control al respecto. Debe generar. Puede generar incluso una regulación en cuanto al precio para estandarizar, puede generar regulaciones sobre las atenciones al menos mínimas para evitar el caos, ¿cierto? Entonces, ciertamente, nosotros vamos a darnos cuenta que en esos procesos de permiso se ejerce un derecho no específico, se ejerce. Pero también vean ustedes, el Estado puede generar autorizaciones, licencias específicas, como cuando una farmacia atiende y periódicamente la farmacia está de turno porque el acceso a la salud no puede estar limitado. ¿Limitado por qué? Porque todas las farmacias estaban cerradas. Una de ellas tiene que estar de turno porque alguien puede necesitar un medicamento vital y es necesario acceder. El Estado generará una regulación para que puedan acceder. Y es que la sociedad también, vean ustedes, moldea los servicios públicos. Los administrativistas elevan esto a una máxima categoría, a la categoría incluso de que todas las cuestiones que son inherentes a una sociedad en específico pueden ser considerados servicios públicos, porque su impacto es fundamental, porque su impacto es clave en la sociedad, puede afectar a la misma, en el ámbito alimenticio, por ejemplo. Entonces, un market que vende productos de primera necesidad presta un servicio público, claro, claro que sí, pero basados lógicamente a una autorización en concreto, pero y guiados sobre regulaciones y controles específicos del ARSA, por ejemplo. Entonces el ARSA visualizará, controlará, vigilará de que esa venta sea a tono con las regulaciones de salubridad, igual en la venta de alimentos ya preparados, etcétera. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en este proceso lo que se trata es garantizar que la prestación de servicios públicos sea adecuada. Servicio de recolección de basura, por ejemplo. ¿Es un servicio público? Ciertamente. ¿Tiene que ser un servicio público regular o continuo? Regular, porque está basado en normas técnicas, en horarios, pero nosotros sabemos que el servicio de recolección de basura es regular.
porque la regularidad está contemplada como un claro principio de los servicios públicos. La salud es un servicio regular o continuo. Continuo porque está prestándose 24/7. No se puede suspender, pues. No se puede suspender. Entonces, en este proceso nosotros nos damos cuenta que la cobertura de los servicios públicos dan cuenta de un modelo en donde definitivamente nosotros vamos a tener una guía fundamental que nos permite entender que el Estado tiene una responsabilidad, una obligación, un deber muy específico. Si es que esto es así, si es que esto es así, vamos a irnos ya a la etapa de responsabilidad, a la etapa de responsabilidad extracontractual del Estado. Como les decía al inicio de esta clase, nosotros no podemos hablar de responsabilidad extracontractual sin que previamente conozcamos algo de los servicios públicos, porque los servicios públicos mal prestados, defectuosamente prestados o que no existen, van a estar plasmados en el título jurídico de imputación necesario para que esta institución de la responsabilidad pueda verse plasmada en la vía jurisdiccional. Pero evidentemente, tomemos en consideración que al hablar de la responsabilidad extracontractual del Estado, nosotros vamos a hablar igual de una institución que se ha mantenido en un proceso de permanente construcción. Nuestro sistema jurídico en la Constitución del 2008 ya ha reconocido esta institución, una institución en donde nosotros vamos a ver que encontramos todo el derecho administrativo en acción, todo ese derecho administrativo. Aquí vamos a encontrar todo. Y evidentemente es una institución jurídica que permanentemente se encuentra nutriéndose, fortaleciéndose con los fallos de la Corte Nacional de Justicia y con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sí, pero en ese tránsito de evolución y de reconocimiento, nosotros tenemos que ser muy claros en que hemos tenido que atravesar muchas etapas. Etapa de irresponsabilidad, el Estado no es responsable. No es responsable por nada de lo que haga, porque el rey no se equivoca. Responsabilidad del funcionario. El Estado como tal, como ente, no es responsable, pero sí que es responsable de el daño cometido el pobre funcionario público y lógicamente la responsabilidad del funcionario, vean ustedes, va a estar ligado con un tipo de responsabilidad, la responsabilidad subjetiva, responsabilidad subjetiva. Precisamente, ¿por qué? Porque nosotros vamos a aplicar un modelo de culpa, un modelo de responsabilidad civil. Eso quiere decir que el administrado en un proceso que entablaba por el daño sufrido, vía privada, derecho privado, tenía que probar daño, relación causal y la culpa con la que actuó el agente público. La culpa. Muy difícil, muy difícil. El Estado seguía siendo indemne, pero el funcionario en el evento en donde podía ser declarado como responsable tenía que cubrir el daño sufrido por parte del administrado con su propio patrimonio. Difícil, de difícil aplicación, muy difícil. Responsabilidad parcial, vean ustedes, una responsabilidad parcial, poco a poco ya la responsabilidad va mutando y empezamos ya a hablar acerca de una responsabilidad por actos de gestión. Actos de gestión en donde exista un perjuicio patrimonial. Actos de gestión, pero todavía basados en que en un esquema de responsabilidad subjetivo. Daño, relación causal, culpa.
pero la orientación se traduce en que el Estado, ahí sí ya el Estado puede ser declarado como responsable, pero en cuestiones patrimoniales, en un ámbito de actos de gestión. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo a mis estudiantes para visualizar cómo hubiera sido esta situación en aquel tiempo. Es clarísimo. Acto de gestión, por ejemplo. Eh, la ciudad de Cuenca se dijo, muy bien, vamos a construir el tranvía. De acuerdo. En su momento se dijo que el tranvía iba a estar operativo prácticamente en cuestión de 2 a 3 años. De acuerdo. Iban a haber afectaciones, evidentemente. Que el tranvía iba a pasar por el centro histórico, ciertamente. Que si el centro histórico iba a tener que sufrir en el ámbito comercial, claro, lógicamente. Los frentistas tenían que sufrir esa acometida, pues, ¿no? Pero de acuerdo, los frentistas estuvieron de acuerdo en que, bueno, tendrán que asumir este coste y bueno, lo asumieron porque sabían que en 3 años todo estaría bien. No duró 3 años, duró 7 años. Entonces muchos negocios se vieron afectados, muchas personas fueron afectadas en su patrimonio porque ese acto de gestión de la autoridad municipal carecía de planificación adecuada. Entonces, vean ustedes, en el modelo de responsabilidad parcial podía enfocarse en ese tipo de situaciones. Ojo. Y la responsabilidad parcial, además, ya reconocía esta situación de que en el ámbito público, todavía existía el remanente de irresponsabilidad, porque es que el Estado todavía en ejercicio de su ius imperi, en ejercicio de su soberanía, podía causar daño y ese era indemne, intocable, intocable, intocable. La responsabilidad directa necesaria en ese sentido viene a ser reconocida como una suerte de enfoque en donde ya es el Estado el que directamente ya no asume nada del funcionario, sino es el Estado, de una manera directa, porque es el Estado el que tiene la obligación de satisfacer las necesidades colectivas, es él, no el funcionario, es el Estado el que satisface esas necesidades colectivas. Y si lo hace mal, es él el que tiene que responder, ya no el funcionario público, es el Estado. Y la falta o esa responsabilidad ya no es subjetiva, es objetiva. Precisamente ¿por qué? Porque se habla de que el administrador no puede, pues, ponerse a estar probando la culpa con la que actúa la gente, porque si ya de por sí es difícil muchas veces probar el daño o la relación causal, porque la administración pública tiene el monopolio de la prueba documental. Encima de eso, probar que actuó con culpa era muy difícil. Por lo tanto, por lo tanto, la responsabilidad es directa y es objetiva. ¿Por qué? Porque pasamos de la responsabilidad subjetiva a la responsabilidad objetiva. Ojo, porque la responsabilidad objetiva tiene que probar estos títulos jurídicos de imputación, el daño, la relación causal, pero también probar la falla, falta o deficiente prestación de un servicio público. No. Y claro, ahí es cuando empieza a sumarse este título jurídico de imputación, la falla, la falta, la deficiente prestación de un servicio público. Eso quiere decir
que ese concepto necesita ser moldeado, ser entendido desde una forma en donde se dice claramente que puede ser que el servicio está vigente, está ahí, dispuesto, pero funcionó mal o no ha funcionado adecuadamente o funcionó tardíamente. Yo necesito rápida atención médica y solicito una ambulancia, yo necesito que la ambulancia llegue a tiempo, no que incumpla el tiempo asignado y hasta que llegue yo ya tuve un desequilibrio, menoscabo en mi salud, pues no. Entonces de eso no se trata, pues no. De eso no se trata más bien de cumplir con el eje de que el servicio público funcione adecuadamente y a tiempo. Lógicamente, en ese contexto vamos a darnos cuenta que la responsabilidad directa ha ido fortaleciéndose y el horizonte es hablar hacia la responsabilidad integral. ¿Por qué digo esto? Esto es lo que estamos viviendo, ¿no? La responsabilidad integral. Cuando nosotros en el ejercicio profesional conocemos los casos de responsabilidad, conocemos los fallos, los precedentes sobre la responsabilidad que derivan de la Corte Nacional de Justicia, vamos a tener ya una clara idea de lo que está pasando. Precisamente ¿por qué? Porque vamos a ver que uno de los ejes sobre los cuales transita la responsabilidad es la reparación integral. La reparación integral entonces da satisfacción al daño ocasionado por parte de la administración pública. La reparación integral entonces es la principal aspiración de la responsabilidad extracontractual del Estado, principal aspiración. Y evidentemente vamos a ver que cuando hablamos de reparación, hablamos ya no solamente de una indemnización económica, porque la indemnización económica es uno de los tipos de reparación, es un factor de la reparación, porque habrá otro tipo de situaciones necesarias para lograr una reparación integral, que no solamente atienda el factor material o patrimonial. Habrá situaciones extrapatrimoniales que sean necesarios reparar con disculpas públicas, con una beca educativa, porque el Estado tiene que sopesar esa falta de los padres con una vivienda, etcétera, porque hay daños psicológicos que se tiene que cubrir, etcétera. Daño extrapatrimonial, de difícil cuantificación. Y ahí más bien se aplican medidas de atención, satisfacción. Hacia allá vamos, hacia la responsabilidad integral en donde se van incluyendo elementos de la responsabilidad para lograr precisamente la consolidación de esta figura. Pero tomemos en consideración que esta responsabilidad que tenemos hoy por hoy tiene el origen fundamental en este fallo, el denominado fallo blanco. Fallo Blanco, 1873. Esto es clave entender, porque a partir de este fallo nosotros ahí sí ya hablamos de responsabilidad objetiva. Una responsabilidad objetiva, acordarse nuevamente, que toma al daño como el elemento fundamental de este modelo, porque además nosotros ya no probamos la falta con la que actúa el agente público, la falta, la culpa. Nosotros probamos daño, probamos relación causal, probamos incluso la falla con la que actuó la administración pública en la prestación del servicio público. Pero además, lo fundamental aquí es
haber reconocido que quien es competente para conocer este tipo de controversias son los jueces especiales de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y eso se ha visto replicado ya en el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, claramente la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo es el conocimiento de este tipo de controversias. Y otro elemento, el riesgo, tan necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos de situaciones en donde se da este tipo de controversias de responsabilidad, el riesgo siempre está presente. Pero el riesgo, tomemos en consideración que todavía es un elemento que está en análisis, está en sujeto a la interpretación, no está en la norma, pero es un elemento, es un título jurídico de imputación interesante, importante. Yo siempre trato de resaltar la importancia del riesgo. ¿Por qué? Porque es que el riesgo nunca va a desaparecer. Eso es así. El riesgo, en todo caso, eh, fortalece el sistema de responsabilidad. El riesgo puede incluso complementar el título jurídico de imputación llamado falla, falta o deficiente prestación de servicio público. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando, nuevamente en el ejemplo de atención de servicio médico, las personas acceden al mismo, en el momento en el que acceden a un servicio de atención hospitalaria, va a existir un riesgo. Eso es así. Va a existir un riesgo, porque me van a operar del apéndice. Bueno, va a haber un riesgo de algún tipo de complicación, definitivamente. Sin embargo, sin embargo, a ese riesgo hay que tratarlo, a ese riesgo hay que mitigarlo. Yo tengo que tratar de disminuir ese riesgo, evitar de que se dispare el riesgo, porque a mayor riesgo, mayor probabilidad de que yo sufra un daño. ¿Y cómo yo mitigo? Esa es la cuestión. Es el Estado el que tiene la obligación de mitigar. Ojo con ese particular. Es el Estado. Tiene la obligación de mitigar. ¿Y cómo se cumple esa obligación? Precisamente con las regulaciones, precisamente con los controles y con las vigilancias. Entonces, el riesgo va a estar presente en todo. Como por ejemplo, vean ustedes, el riesgo va a estar presente en situaciones como lo que sucedió o aconteció en el caso La Riva con la ex ministra de Defensa, recordarán ustedes, que con su muerte se inició un proceso de responsabilidad extracontractual de Estado, porque su familia demandó al Estado ecuatoriano, porque el Estado no actuó con la diligencia que debió haber actuado. Pero es que todos los riesgos se dispararon, pues, ¿no? Porque es que el Estado para mitigar el riesgo tenía que impedir que la hija de la ministra se suba en un helicóptero, porque no era parte de, del cuerpo de militares que la acompañaba, ni mucho menos era una ciudadana común y silvestre. Sin embargo, se subió al helicóptero y murió. No se cumplieron con los protocolos, además de, eh, de atención del, del helicóptero, etc. El riesgo se dispara, no se mitiga. El Estado debe mitigar. Voy a María accede a una casa de salud porque tiene una miomatosis uterina. Esa miomatosis uterina le genera profusos periodos menstruales, tiene pérdida de sangre
permanente que le genere una baja en la hemoglobina mensual, accede a una casa de salud pública. ¿Qué sucede? Casa de Salud Pública le indica que es conveniente realizarse un proceso quirúrgico para tratar esa miomatosis y evitar que en los próximos meses continúe con esta situación. Para ello, para proceder con ese procedimiento quirúrgico, es necesario reequilibrar la hemoglobina mediante transfusiones de sangre. María tenía sangre tipo O positivo. Se le hace las transfusiones correspondientes en el momento previo a realizar el proceso quirúrgico. Existe una suerte de descoordinación entre el personal médico y toman una pinta de sangre sin realizar la compatibilidad entre tipo de sangre y receptor y le transfunden un tipo de sangre A negativo. Ojo, claramente ya estamos vulnerando un protocolo médico establecido. Con esta transfusión de sangre se genera un shock anafiláctico, en 34 minutos muere. Evidentemente, algo está pasando. Habrá que analizar un conjunto de situaciones, vean ustedes, en donde el Estado ha actuado al margen de los protocolos médicos establecidos, uno en particular, inyección segura. Vean ustedes. Por lo tanto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí en el Ecuador? Nosotros tenemos este mapa en concreto y en específico, porque precisamente nosotros nos vamos a dar cuenta que esto se ha reconocido en la norma, se ha reconocido en los fallos como tales, porque hablamos de eh, un daño antijurídico que tiene que ser calificado. Eso quiere decir que todo daño yo tengo que probarlo. El daño que yo sufro, tengo que probar que nació como consecuencia del obrar del Estado. Y evidentemente, el daño que yo puedo sufrir es muy amplio, porque puede prestarse por un conjunto de acciones del Estado, porque la responsabilidad, como está dispuesta en la Constitución, nace por una acción o por una omisión. Por una acción, porque nace de una prerrogativa pública, nace de una prerrogativa, un conjunto de prerrogativas. Esa prerrogativa pública, como digo, puede entrañar un daño antijurídico que yo lo tengo que calificar. Esa calificación me incumbe probar. Y la omisión lo propio, porque la omisión se refiere a esa falta de actuación diligente, técnica, porque se ha inobservado un deber jurídico por parte del Estado, un deber jurídico. Falta de vigilancia, falta de control, hay una omisión. Pedro es el padre de Juan, que tiene 7 años. Un niño activo, un niño que le gusta el fútbol, pero que necesita hacerse una intervención quirúrgica muy ambulatoria, por así decirlo. Necesita hacerse una circuncisión. Ser una casa de salud privada, ¿de acuerdo? Ingresa al quirófano, médico, anestesista, le induce a un proceso de anestesia ya para el inicio del proceso quirúrgico. eh, Inicia el proceso, el médico anestesista decide retirarse un momento al quirófano de al lado y a cargo queda el técnico correspondiente. Se retira, cuestión de un minuto, el niño empieza
a sentir dolor, se le coloca un poco más, pues, por así decirlo, de anestesia, y ese poco más le ocasiona un daño irreparable que le va a traducir en una, un daño, alteración, el 70% de su capacidad operativa. Prácticamente es cuadraplégico, pero es privada la clínica. Claro, el Estado puede responder por aquello. Ciertamente que sí. ¿Por qué? Es una responsabilidad solidaria, subsidiaria. ¿Por qué? Porque no actuó cuando debía haber actuado en su proceso de vigilancia y control para verificar de que sus procedimientos y regulaciones sean de una obligación, de una aplicación a rajatabla por parte de los prestadores de servicios privados. Eso quiere decir que el Estado también es responsable solidario por actos de terceros. Ojo, por actos de terceros. Así está dispuesto en el COA. Y evidentemente nosotros debemos, eso sí, probar que ha existido esa omisión por parte del Estado. Recordemos nuevamente que la responsabilidad es directa porque estamos nosotros ante el reconocimiento de los actos propios de la administración pública. Recordemos además que el carácter objetivo es lo que guía y lógicamente la relación causal es otro de los elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de la relación causal, yo tengo que probar que existe un vínculo entre el daño sufrido, el daño calificado y la acción u omisión. Ese vínculo entre estos dos ha generado pues precisamente un menoscabo en el ciudadano, en el individuo, pues ¿no? El vínculo, ese enlace material y fáctico. Entonces se refiere de que el daño nace como consecuencia o de una prerrogativa pública o de una omisión en la aplicación de esa prerrogativa, pues. Pero la relación causal es clara, no debe existir duda alguna. En ese contexto, vamos a ver nosotros que eh, el daño es un elemento fundamental. Yo les quiero ahí compartir muy rápidamente, dado el tiempo, eh, que el daño o la composición del daño, como nosotros lo vemos, tiene varios factores, varios factores. El daño tiene que ser calificado. Yo tengo que identificar entonces cuáles son esos factores. Y esta composición nace desde los elementos orientadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fuente de la responsabilidad. Este cuadrito también lo pueden encontrar en mi libro, un compendio de Derecho Administrativo, que ustedes pueden descargarse de manera gratuita. Y yo les he compartido eh, donde pueden descargarse, ¿no? Ahí está el sumario sobre responsabilidad extracontractual del Estado, con casos prácticos, inclusive, para que ustedes puedan ahondar en el conocimiento de esta interesante institución del derecho administrativo. Pero como tal, ven ustedes, la composición del daño tiene dos ejes orientadores. Daño material, o sea, un daño hacia lo patrimonial, y un daño inmaterial hacia la esfera extrapatrimonial. Un daño material que puede llegar a ser cuantificable. Puede llegar a ser cuantificable. ¿Un daño emergente puede ser cuantificado? Claro que sí, totalmente, pues, ¿no? Lo propio un lucro cesante. Todo lo que he dejado de percibir desde la situación dañosa. Daño emergente, lo propio, que puedo
llegar a establecer rubros económicos que me guíen al respecto, pero también un daño al patrimonio familiar. Muchas veces, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la familia extendida la que sufre este tipo de menoscabos. Por ejemplo, en el caso que les ponía hace un momento de la mujer que ingresa por la miomatosis uterina y muere, es una mujer que es madre soltera, tiene un niño de 7 años, y ese niño va a estar a cargo de sus abuelos. Pero sus abuelos van a tener que asumir los costes educativos de manutención del menor y además los costes para entablar un proceso largo y penoso, que en este caso busca la reparación. O sea, proceso largo contencioso administrativo. Como ustedes muy bien saben, tiene una duración constante en tiempo. Daño al patrimonio familiar. Pero también, vean ustedes, el daño material, daño al proyecto de vida, o sea, ese conjunto de expectativas que se traza y que se ve truncado, porque puede ser que ese niño que resultó con una incapacidad absoluta tenía todo un futuro por delante, un conjunto de expectativas. Y ese conjunto de expectativas le permitía tener pues una posibilidad para acceder a entornos educativos de expectativa de vida profesional inclusive. Y que evidentemente el proyecto de vida también es un factor que puede llegar a ser eh, de difícil cuantificación, pero bueno, trabajándolo es posible según la Corte Interamericana. Un daño moral y psicológico, ciertamente, porque puede ser que en el caso González Llull, que ustedes lo pueden analizar y que está en el libro que les comparto de mi autoría, ustedes pueden visualizar que en este caso existió un daño moral y psicológico, pues no, porque una niña que requería una transfusión de sangre eh, usa pues la sangre de la Cruz Roja, una sangre, por así decirlo, que ha tenido pues un proceso para, para, para acceder a a estos recursos y que lógicamente en su momento no cumplía con los procesos de calidad. Esta niña se contagió de SIDA y lógicamente eh, en ese proceso de contagio se le impedía el ingreso a las unidades educativas, se le negaba el acceso a la educación. Ojo, claro, ese fue un proceso largo, un proceso penoso, se hicieron daños psicológicos y que evidentemente el Estado tenía que cubrir esos daños psicológicos, pues, ¿no? Procesos de soporte psicológico importante, esa contención psicológica. Puede haber daños colectivos y sociales e incluso hasta un daño físico propiamente dicho. Pero vean ustedes, la propia Corte hace referencia y delimita más aún todavía el daño emergente, vean ustedes. Delimita con casos en concretos y sobre todo con los estándares en específico, porque dependiendo del caso se ha ido vinculando un estándar para dar atención al daño emergente. Por ejemplo, vean ustedes, un tipo de daño emergente pueden ser los gastos funerarios, o sea, ese conjunto de rubros económicos que nacen con ocasión del daño propiamente dicho, porque puede ser que murió la persona. Van a existir gastos funerarios, porque habrá que pagar las cuentas del hospital o de la medicina que se ha gastado, qué sé yo, ¿no? Porque ha existido un desplazamiento de personas, de familiares hacia otros lugares, está alimentación y hospedaje, traslados, gastos médicos, etcétera. El daño emergente es el conjunto de rubros económicos que nacen con ocasión del cometimiento del daño. Lucro cesante, recordemos, es todo lo que se deja de percibir,
Pero ese lucro cesante también tiene que ser especificado. Un lucro cesante, tomemos en consideración a tono con la, el esquema de la responsabilidad, tiene que visualizar y contemplar una clara objetividad. Por ejemplo, nosotros para establecer un lucro cesante vamos a tener que analizar cuestiones como la expectativa de vida. La misma mujer de la mía Matos de 34 años, bueno, pues tenía, según los datos del Censo Nacional, una expectativa de vida importante. Las mujeres tienen una expectativa hacia los 80 años aproximadamente. Entonces existía una expectativa de vida importante y que en ese proceso de expectativa de hasta unos, digamos, unos 36 años, muy bien ha dejado de percibir el básico, cuando menos, pues, ¿no? Porque la Corte Interamericana sugiere que eso se ha calculado conforme al salario básico, pues, ¿no? Entonces, vean ustedes, esto se tiene que especificar y se tiene que tecnificar. Inclusive, la propia Corte Interamericana habla del daño al patrimonio familiar, ya generando un estándar de criterios orientadores. Por ejemplo, vean ustedes, para hablar de un daño al patrimonio familiar se habla de cambios sustanciales en las condiciones y calidad de vida de las personas. Los abuelos que se hacen cargo del menor que queda huérfano van a tener un cambio sustancial en esas condiciones de su vida, pues, porque tal vez ya son personas adultas mayores que ya no están en una edad productiva y están ya en una edad en donde están ambos jubilados y esa jubilación tienen que destinarla para educación, para manutención. Entonces, su vida va a estar alterada, ¿no? Eso se toma en consideración. Puede ser que exista incluso un detrimento en la salud física, porque se ha ido degradando durante el proceso jurisdiccional, etc. Entonces, tomemos en consideración y vean ustedes que la cuestión del daño es clave, es fundamental y que tiene que estar ligado inexorablemente con la reparación integral. Yo les he colocado esto que también está presente en el libro que les sugiero. La reparación integral atiende directamente al daño sufrido por parte de la persona. La reparación. Constitución del 98, ¿existía la responsabilidad extracontractual del Estado? Sí, claro que sí, muy similar a lo que tenemos, pero con una orientación hacia un factor puramente económico. ¿Por qué? Porque el daño sufrido era atendido exclusivamente con la indemnización. La Constitución del 2008 eh, ya no habla de la indemnización, habla de reparación. Pero para entender la reparación integral, nosotros tenemos que tomar en consideración lo dicho por la Corte Interamericana. O sea, rescatar los factores que integran el concepto de reparación integral. En este supuesto, vemos que la indemnización es un tipo de los eh, ejes de la reparación, es un tipo de reparación. No es todo, no es todo. ¿La indemnización es importante? Claro que sí, porque en alguna medida nos damos cuenta que es una forma apropiada para solventar aquellos perjuicios económicos que el ciudadano ha sufrido por responsabilidad del Estado. Eso sí, que tienen que ser evaluable económicamente. Daño emergente, lucro cesante, daño de patrimonio familiar. Recuerdo, la evaluación es fundamental y la prueba de esa evaluación es fundamental. Gastos eh, por cuestiones de funerales. ¿Cómo probar? Documentos de pago, facturas, etcétera. Pero es que se tiene que probar. Entonces yo tengo que probar que estoy solventando la educación de mi nieto que se quedó huérfano. ¿Cómo? Pago de matrícula. De acuerdo.
Entonces, eso se tiene que probar precisamente para justificar el detrimento económico, factor indemnización, pero solo de indemnización no habla la reparación integral, por eso es la reparación en los diversos factores y ejes que comprende el desarrollo de la personalidad, porque hablamos de una restitución en la medida de lo posible, pues no, porque puede devolverse a la víctima a la situación anterior a la violación de las normas. Ha existido casos en su momento en donde eh, funcionarios públicos fueron arbitrariamente, ilegalmente separados de sus cargos y que luego del proceso correspondiente han sido reintegrados. Esa es de una forma de reparación, la restitución, ¿de acuerdo? Forma, un tipo, o una rehabilitación, que hablamos de la atención médica, una psicológica, ese seguimiento, pues, ¿no? O satisfacción, medidas de satisfacción, que en ese proceso nosotros vemos que ya son diferente tipo de situaciones o de actividades que incumben realizarlas por parte del Estado. Disculpas públicas, conmemoraciones, vamos a levantar un monumento para tal persona, siempre evitando la revictimización y garantías de no repetición, lógicamente. Entonces, en el caso de González Yui, existió la reparación integral, entre otras cuestiones, las garantías de no repetición, porque se le dice al Estado ecuatoriano que no debe volverse a repetir ese tipo de situaciones y para ello va a tener que realizar una suerte de reinstitucionalización del sistema de salud en donde el rol que cumple la eh, Cruz Roja tiene y debe estar normado y guiado por normas técnicas para la obtención de la sangre. Esto quiere decir que se apliquen procesos para identificar que la sangre que yo estoy recibiendo es o no es sangre contaminada. En su momento no existía ese procedimiento y se recibía cualquier tipo de sangre sin recibir con un proceso de calidad. Claro, ahora ya de acuerdo, se identificará de pronto el donante tiene hepatitis B, esa sangre es que no puede ser transfundida, pues no igual. Hay procesos de calidad que se tienen que cumplir, pero ese proceso de calidad es un proceso administrativo que atiende directamente una garantía de no repetición exigida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lógicamente, entonces nos damos cuenta que si es que esto es así, el juicio como tal de reparación, de responsabilidad extracontractual del Estado es un juicio eminentemente técnico, un juicio que atiende y tiene que solventarse, sobre todo, e identificarse todos estos ejes estructurales que atienden al normal desarrollo de la audiencia y lógicamente y obviamente eso siempre insisto, eh, tiene que incluirse una línea argumental que detalle, que detalle a cabalidad cómo los títulos jurídicos de imputación están integrándose y se vinculan con los hechos del caso en cuestión. Eso es clave, pues. O sea, si es que eso es así, la demanda de responsabilidad extracontractual. Trabajo final. Doctores, doctores, Correcto. estoy de nuevo online. Mil disculpas, hay algún problema en la plataforma institucional. Bien. Eh, Lo dicho, entonces, para cerrar esta parte, tomar en consideración que cuando hablamos de responsabilidad, como les decía, se tiene que especificar una línea argumental muy concreta y específica que destaque los títulos jurídicos de imputación, más aquellos que la doctrina ha ido incorporando, como es el tema del riesgo.
Eso quiere decir que la defensa técnica debe abordar minuciosamente, minuciosamente, todos aquellos acontecimientos que exige el análisis de la lex artis o el estado del desarrollo de la ciencia, vinculados al hecho en concreto, precisamente porque de ello nosotros vamos a ver que es posible lograr una pretensión. Esa es la cuestión. Y así es la- la- el tema a tratar. Con esto, doctores y doctoras, cerraríamos esta sesión. ¿Alguna inquietud, alguna duda que se tenga? Por favor, háganmela saber, inclusive sobre el tema del trabajo final. Yo no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. Doctor, buenas noches. Bueno, de antemano agradeciendo el conocimiento suyo que nos ha transmitido a nosotros. Y en otra ocasión, pues sí solicitaría que por favor nos ayude. Sé que tengo entendido que no es nota los foros hasta donde yo tengo entendido, pero sí me gustaría que por favor bueno, de mi parte me ayude habilitando el Foro 1 y 2 porque fue los que no pude subir por problemas de salud que le di a conocer mediante interno a usted. Ya, Entonces sí le pediría de favor. Y de mi parte, muchas gracias por todo, doctor. no hay problema, doctora Margarita. Yo le activo para que incorpore sus reflexiones al foro Unidos. No hay problema. Gracias, doctor. Bien, doctores y doctoras, culminamos así el presente módulo. Ha sido un grato honor poder dialogar con ustedes, compartir estos temas que, como ustedes ven, son temas técnicos, pero que nos invita al análisis, al estudio de esta interesante y sobre todo rigurosa materia del derecho administrativo. Eh, Más que nada, he tratado de compartirles, como digo, estos temas para generar esa incertidumbre también, pues, ¿no? Porque de la incertidumbre nace la inquietud que muy bien puede ser esclarecida con la investigación, con el conocimiento, con el estudio. Nuevamente, como yo les compartí en las clases pasadas, pueden acceder a los temas tratados en estas clases, en mis textos que están en, en la web y que les he compartido. Ustedes pueden ahí profundizar el estudio, que eso es importante. En todo caso, ha sido un grato honor nuevamente compartir con ustedes. Les invito a culminar este proceso formativo con mucho rigor, con mucha entrega, como lo están haciendo, y les felicito y adelante. ¿No? Ha sido un honor. Un abrazo para todos. Estoy atento a cualquier inquietud en los próximos días previo a la elaboración o la presentación ya del trabajo final. Ha sido un gusto, mis queridos doctores. Por mi parte, muchas gracias con todos y con todas. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas Bendiciones. noches. Cuídese. Un gusto. Hasta luego. Hasta Pasen bien. luego.